insistencia que ha habido en el Congreso de la República respecto a esta ley que permite el uso de armas no letales. De por sí ya hay opiniones divididas en parte de alcaldes distritales, algunos a favor, otros en contra. ¿Cuál es su análisis? Hola Alex, ¿cómo estás? Miren, en principio hay varios aspectos que abordar respecto a esta última ley que se ha sido aprobada por insistencia, ¿no? El punto de partida siempre va a ser que todos los que estamos metidos y trabajamos en temas asociados a la criminalidad y a la política contra la criminalidad, sabemos que una política de lucha contra la criminalidad va a tener sentido o es pertinente en la medida que reduzca victimización. Esa es la clave, ese es el objetivo y la finalidad de toda política, ¿no? El problema sucede cuando aparecen o se generan muchas iniciativas, y estoy seguro con muchos buenos deseos, pero que no sabemos si realmente reducen victimización y no sabemos si realmente funcionan. Entonces, muchas veces se piensa que la criminalidad es causada por ejemplo, por la falta de serenazgos, por la falta de policías, por la falta de más normas con mayor nivel de punitividad, por la falta de videocámaras, por la falta de armamento, entre otras cosas, ¿no? Estos elementos son importantísimos en cualquier política contra la criminalidad, sobre todo para poder reducir las oportunidades delictivas, ¿no? Para evitar de que se puedan reducir los riesgos para poder, digamos, ser víctima de un delito, ¿no? Pero estos no necesariamente te reducen o atacan las causas de la criminalidad, ¿no? Para ello se tienen que tocar, analizar e investigar otro tipo de medidas que son mucho más amplias y que superan las miradas netamente de la compra de logística, de seguridad o la mirada penal punitiva, ¿no? Entonces, empecemos un poco a abordar estos aspectos que es muy común en nuestra realidad al momento de poder establecer medidas que, de nuevo, reitero, seguramente con muchos buenos deseos, pero que en la práctica no sabemos si realmente funcionan, no sabemos si realmente reducen victimización y no sabemos si, por el contrario, este tipo de medidas pueden generar incluso efectos no deseados que perjudiquen, por ejemplo, la percepción de inseguridad o perjudiquen el tipo de relación que puede tener la ciudadanía con sus autoridades que tienen que garantizar la seguridad. Esto entonces no garantizaría una mayor seguridad en los distritos y quizás también tiene que ver, ¿considera usted la preparación, el nivel de capacitación del personal de serenazgo en los distintos distritos del país, por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos han sido exmiembros quizás de las Fuerzas Armadas o han tenido el servicio militar, ¿no? Y en otros casos no, o quizás algunos sí están preparados para o capacitados para el control civil, ¿no? El control de la seguridad pública, y otros no han recibido quizás esa capacitación. Sí, efectivamente. Bien, partamos también de la propia nomenclatura que se ha estado utilizando para abordar, por ejemplo, este tema de la utilización de armas no letales. No existe el término de armas no letales. Todas las armas de por sí tienen cierto nivel de letalidad, no tienen un grado de letalidad, ¿no? Y este puede ocasionar lesiones o causar la muerte si es que este no es utilizado bajo condiciones institucionales oportunas o bajo capacidades aseguradas en aquellas personas que van a utilizarlas en el día a día en pos de garantizar la seguridad, ¿no? Y ahí, cuando revisamos los datos para ver un poco de las condiciones que existen alrededor de estas instituciones, nos damos cuenta con algunas cosas que sí son por lo menos para preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, en Lima, tanto Lima Metropolitana, el Callao o Lima Provincia, solo cerca del 26% del presupuesto para acciones de seguridad ciudadana había sido ejecutado en el mes de abril, ¿no? Con lo que ya nos da un panorama del déficit de capacidad de ejecución de este tipo de recursos que son necesarios para un problema de tan alta magnitud y de tan alta preocupación para nuestros ciudadanos. Además,
del 100% de municipalidades, de las cerca de 1.800 municipalidades que existen en nuestro país, solo el 65% de estas municipalidades cuentan con servicio de serenazgos. Entonces existe todavía un porcentaje medianamente importante que no brinda este servicio, que no lo tiene, ¿no? Sobre todo si miramos a nivel de provincias o de los diferentes distritos de las regiones del país, ¿no? Hay alrededor de 33.000 serenos aproximadamente, según los datos más actualizados del INEI, que es hasta el año 2021, ¿no? Y por otro lado, hay que mirar también el perfil de nuestro sereno, ¿no? ¿Cuál es la carrera, cuál es la trayectoria de cómo una persona se enrola a la actividad del serenazgo en nuestro país, ¿no? Y si bien existen algunos casos que son resaltables en algunos distritos, en otros casos, yo diría en la mayoría de los casos, muchas de estas profesionales, ¿no? No me refiero a las cabezas, que muchas veces, como tú lo dices, son profesionales ex policías que se unen a dirigir estos temas, me refiero más bien al cuerpo operativo, no son necesariamente personas que han sido empujadas por incentivos apropiados, digámoslo así, para generar una carrera de este tema, sino muchas veces han sido empujados por las desigualdades en el acceso laboral el profesional que existen en nuestro país. Y eso se puede ver muchas veces en las deficiencias que pueden tener en brindar el servicio de seguridad ciudadana en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, De ahí la necesidad de saber cómo es que finalmente las instituciones que están de acuerdo en algunos distritos en aplicar y están de acuerdo en aplicar este tipo de medidas, hay que saber ahora cómo lo van a implementar, cómo es que van a generar las condiciones para que sus municipios puedan ejecutar mejor su presupuesto y entrenar a el cuerpo de serenos que va a utilizar en adelante estos nuevos armamentos, ¿no? Ahora, el día de ayer fue la aprobación por insistencia de esta ley que el Ejecutivo la había observado, si bien es cierto, pero que el Congreso decide aprobarla por insistencia. Ya se cuenta con esta ley que autoriza el uso de armas no letales para el personal del serenazgo. ¿Qué es lo que viene más adelante? Un proceso de implementación. ¿Quién debe estar a cargo de esta implementación, de este reglamento? La implementación del reglamento, por lo que ayer ha comentado algunos congresistas, escuché también al congresista Cueto mencionarlo, va a estar a cargo de la Policía Nacional del Perú, que me parece por lo menos una medida acertada, ¿no? Porque es la policía la que mejor capacidad y conocimiento tiene sobre estos aspectos en lugar de enrolarlo o entregárselo a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el trabajo es medianamente o implica un desafío muy importante, porque como les digo, ahora hay que establecer el procedimiento, los recursos y la logística que es fundamental en principio para el entrenamiento constante y periódico de este cuerpo de serenos. Y ahí es fundamental saber, oye, ¿el entrenamiento va a ser solamente teórico? ¿El entrenamiento solamente va a ser una sola vez y luego se les va a dejar que de manera empírica ellos vayan adquiriendo el conocimiento? ¿El entrenamiento va a ser periódico? ¿El entrenamiento va a implicar un acompañamiento siempre de la Policía Nacional del Perú? Eso no lo sabemos todavía y eso va a ser, creo, en adelante el gran desafío que van a tener los actores interesados y responsables en implementar esta medida, que por cierto no es de carácter obligatorio y me imagino que lo empezarán a implementar aquellos distritos que cuenten con los recursos, pero también interesados en poder implementarlo, ¿no? Ya algunas municipalidades, algunos alcaldes se han manifestado en contra y en desacuerdo en poder ejecutar este tipo de medidas. Esta ley referida al uso de armas no letales involucra el uso de bastones, grilletes, chalecos antibalas y el uso de spray con gas pimienta, ¿no? No se permite el uso o no involucra el uso de balas de goma, ¿no? Armas con balas de goma, que hubiese sido más preocupante. Efectivamente, ¿no? Eso hubiera sido ya un elemento mucho más complejo y en ya en este proceso complicado que implica no solamente digamos, el manejo diario de la ejecución del arma, sino más bien
de las limitaciones que existen alrededor de las diferentes instituciones, de las diferentes municipalidades que se encargan de gestionar la labor de los serenos, ¿no? Es importante, por ejemplo, sería importante conocer si para la reglamentación de esta ley se va a tomar en cuenta, por ejemplo, los cientos de casos de serenos que actualmente se encuentran denunciados, por ejemplo, por algún abuso de autoridad, por alguna agresión o por alguna mala práctica en su labor de sereno, ¿no? Y esa defensa, digámoslo así, que lo va a tener que asumir la municipalidad porque es el responsable, finalmente el sereno es un trabajador de la municipalidad y va a tener que generar nuevas instituciones o nuevas condiciones para, digamos, desarrollar o diseñar una especie de defensoría y una especie de vigilancia del cuerpo de serenos y su aplicación de la norma, ¿no? Pero insisto, ¿no? El tema o el problema que tenemos con este tipo de medidas que, digamos, tienen como intención ayudar a fortalecer las acciones de seguridad ciudadana es que no sabemos si la adquisición de estos armamentos, ¿no? ¿En qué medida va a ayudar a reducir victimización? Porque finalmente eso es lo que nos interesa discutir y pensar cuando hablamos de políticas de seguridad. Porque si no reduce victimización, pues entonces finalmente lo que estamos haciendo es invirtiendo más nuestros recursos y quizás, ¿por qué no? Como ya lo hemos visto en otras oportunidades, estar ocasionando aún más o agravando más el problema. Queda claro entonces su posición y le agradecemos por haber estado con nosotros, ¿no? El objetivo de toda esta ley es reducir los casos de delincuencia, victimización de los ciudadanos, entonces hay que estar atentos una vez implementada esta ley y ya utilizándose las armas no letales por parte del personal del serenazgo, estaremos atentos a las cifras, ¿no? Si es una ley positiva, entonces a futuro deben reducirse los casos de delincuencia y de inseguridad ciudadana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Fran Casas, investigador y docente especializado en políticas de seguridad ciudadana. Bien, a esta hora de la tarde, momento de ir a una pausa. No se muevan, que regresamos en breve con más noticias.